es el liderazgo número 1, que viene siendo líder de uno mismo, líder de ti mismo, que es el punto clave, como dijimos en el programa anterior. El pilar central de nuestra vida, de estos 8 campos de acción, de responsabilidad y liderazgo, que les nombramos las dinámicas, es definitivamente el individuo. De nosotros parte todo lo demás. Entonces, ya toca el tiempo que nos vamos a enfocar a explicar y desarrollar en qué consta el liderazgo individual. Vamos a hablar de las leyes del pensamiento, vamos a tocar la emoción, vamos a hablar de la mente y obviamente de esta maquinaria orgánica que es el organismo vivo. Entonces, hay un proceso de creación. Para que las cosas se creen en este universo es pensamiento, emoción, acción. Pensamiento equivalente al espíritu, el yo interno. Emoción pues viene siendo todo tipo de sentimientos y equivale a lo que nombramos el alma y el cuerpo, una entidad física, material, paralelo o equivalente a la acción. Esto es movimiento, el cuerpo está siempre en movimiento. Entonces, esa es la secuencia como creamos aquí en este planeta. No sé si en otros creen de otra manera, pero aquí es pensamiento, emoción, a la acción. Algunos mencionan pues también el tema de la palabra, ¿no? Pensamiento, palabra, emoción, acción. Bueno, la comunicación está implícita, obviamente, pero ¿qué es pensamiento? ¿Y cuáles son las leyes del pensamiento? Ese es el punto primario que vamos a tocar. Pensamiento lo mencionamos como un campo espiritual. Podemos decir el yo interno, la conciencia, el ser, el yo superior, metafísica, algunos le nombran el alma. Esa fuente de energía que está intrínseca en nosotros y que en la ciencia moderna del pensamiento y de la mente pues se demuestra que es lo que somos, es lo que yo soy, lo que tú eres, de tal manera que no es correcto decir tengo un espíritu, sino que soy un ser espiritual encarnado en un cuerpo material. A diferencia de decir tengo un espíritu, implica que soy el cuerpo. Si observas este punto, es muy interesante y muy importante. Soy un ser espiritual que tengo un cuerpo físico. No es al revés. Soy un cuerpo que tengo algo raro que no sabemos ni qué es, que es el espíritu. Y que nuestras creencias religiosas nos dicen pues que cuando se acaba la vida, esa cosa que no entendemos muy bien, se va al cielo, al infierno, al purgatorio, al limbo, y ya se acaba todo. Y entonces esto que yo pienso que soy, la materia se desintegra o se reintegra a la tierra, al aire, y todos los elementos vuelven a la naturaleza. Entonces, ¿qué es esto que lo nombramos espíritu, el yo interno? Vamos a definirlo en comparación con un estático puro. En este universo no existe, pero la definición de estático puro, un estático es algo que está en pleno reposo o no movimiento. Entonces, en este universo material no existe ninguna cosa que esté en estado de estático puro, porque en este universo resulta que todo está en movimiento. Si vemos, por ejemplo, esta pared que está aquí atrás, y decimos, no, pues sí, está en reposo. Pero si agarramos un gran microscopio potente y lo enfocamos a las moléculas, vamos a ver que en todos los átomos, los electrones están circulando alrededor del núcleo y es un movimiento impresionante. Y asimismo, todos los objetos, aunque aparentemente estén en estado de reposo, hay un movimiento interno muy vívido y fascinante. Pero además el planeta está girando, entonces pues aunque estuvieran en aparente estático, se están moviendo con la rotación de la Tierra, y el sistema solar tiene su propio movimiento de rotación,
Y la galaxia, esta como espiral, también tiene un movimiento. Entonces hay movimientos dentro de movimientos y todo está en movimiento. En resumen, el universo físico es energía en movimiento y no hay estático puro. El espíritu sí, el espíritu es un estático, y para entender un poco más este término de estático, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Les voy a pedir que pongan su mano en esta posición y vamos a moverla de tal manera que sentimos que choca con partículas de oxígeno que hay aquí alrededor, que lo podemos nombrar el viento, el aire, oxígeno. Y entonces imagínate que tenemos una aspiradora potente que absorbe todas las partículas de oxígeno o de cualquier gas que haya en este espacio, de tal manera que no hubiera absolutamente ninguna partícula, y entonces ahí tenemos un vacío. Y eso sería un sinónimo de estático, o sea, una aparente nada. Todas las partículas han sido subtraídas y queda un campo con una aparente nada. Ese es un vacío. A diferencia del espíritu, que aquí estamos diciendo en el universo físico podríamos crear este vacío, pero el espíritu es esta aparente nada, pero es alguien. Imagínate que en este vacío que nos estamos imaginando está un ser que además piensa y crea. Es un vacío en el más amplio sentido de la palabra, pero que además piensa y crea. En este vacío, como dijimos que absorbimos todas las partículas, pues no hay materia, no hay esta longitud de onda que se ve en todos los flujos de energía del universo material. No hay un espacio específico, o sea, sí podemos hablar de un espacio, pero no una ubicación de decir tantos metros de ancho, o de profundidad, o de altitud. Simplemente es una ubicación, sin concepto de espacio. Hablando del espíritu, el espíritu se ubica en el espacio, pero no puede decir, aquí está, en esta definición de medidas específicas tenemos al yo o el espíritu. Simplemente se presenta una presencia que es un vacío o un estático, que no es ni materia ni energía, no tiene espacio, pero se ubica en el espacio y puede crear espacio. Y no tiene tiempo, es una eternidad presente, pero se ubica también en la línea de tiempo. Una aparente nada que además crea materia, energía, espacio y tiempo, y genera pensamiento. Para simplificar, dijimos que el espíritu es este yo, alma, ente, yo superior, ese estático que es una aparente nada, pero es una fuente de energía, y su energía primaria es pensamiento. Cuando decimos pensamiento, ¿qué se nos viene a la mente? Si estoy pensando, siempre estamos pensando algo, estamos generando conceptos, ideas, consideraciones, opiniones. Entonces, la habilidad primaria de este estático es precisamente generar pensamiento, y crea a través de este pensamiento. Entonces estamos hablando de un pensamiento que no solamente es una idea latente que está ahí sin poder en el espacio o en el campo del espíritu, sino que es un concepto que tiene poder creativo. Una vez que ponemos una idea, yo quiero esto, o yo visualizo, pienso, estamos soltando, por decirlo así, los hijos del vacío de este estático, pensamientos que generan o crean materia, energía, espacio, tiempo, circunstancias, tu realidad. Entonces, el espíritu está operando aquí en este universo para crear la realidad, y eso es importante de entender. Es la ley interna del ser. Somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces, en el tema de liderazgo, ¿cómo lo podemos definir? Decimos que liderazgo es la capacidad de impactar, influenciar o dirigir.
En relación con el pensamiento, pues obviamente es dirigir nuestro pensamiento. Muy importante porque podemos pensar tonterías o podemos pensar ideas, consideraciones dirigidos. Entonces tenemos el control de pensamiento. Aquí nos vamos a quedar con esta idea. Creamos pensamiento como líderes controlado. Vamos a hacer un espacio y retomamos en un momento. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. Las adicciones no son un juego y se convierten en verdaderas pesadillas para el ser humano. Es muy difícil revertir sus efectos, aniquilan tu libertad y te convierten en esclavo. Aléjate del entorno de personas adictas y si compartes con ellas, mantén firme tu voluntad. No te permitas probar ni por curiosidad. Las adicciones son un cáncer social que hombres y mujeres libres debemos erradicar. Cuida tu salud, construye tu futuro. Como lo menciona en forma reiterada Robert Kiyosaki, los nuevos tiempos nos llevan a una concepción diferente en la búsqueda de la estabilidad financiera. En nuestra era tenemos vasta información que debiera revertir las conductas de los empleos tradicionales para convertirnos en promotores de procesos avanzados para la generación de ingresos. Recordemos las palabras que consignan: no es el trabajo arduo, sino inteligente el que nos impulsa a la libertad financiera. El gran principio para una economía personal sana es disciplinar las emociones para que el gasto nunca supere al ingreso. Una mascota no es un juguete desechable. Es un ser vivo que necesita espacio, respeto, alimento, aseo, cariño y cuidados. Un ser vivo que siente, que sufre y que requiere de atenciones. Si decides adoptar una mascota, considera estos compromisos y asúmelos con responsabilidad. A cambio, recibirás la lealtad y uno de los cariños más sinceros. Una mascota, tu mejor compañía. Hola amigos, hoy como todos los días saludándoles su servidor Gerardo Ibarra con la reflexión del día de hoy. Has oídos sordos a quienes te piden que seas realista. Esto solo conduce a la mediocridad. Materializa tus sueños ejecutando las acciones que te lleven a su realización. Y recuerda, si tienes que decidir, decide por lo mejor. Continuamos. Muy bien, bienvenidos nuevamente a este programa creativo de desarrollo y liderazgo integral. Estamos explicando el tema fascinante del espíritu, porque siempre que este tema se ha hablado a través de la historia, ha quedado en el campo de la religión. Ahora estamos aportando una definición científica. Esta definición de estático es una definición científica que nos da la comprensión de lo que somos. También vamos a ver las leyes del pensamiento que nos da más comprensión de cómo creamos aquí en este planeta, en esta tierra o en este universo material. Y un poquito más ampliamente, otro concepto de estático, en la electrónica tenemos el vacío por donde viajan las partículas. Cuando quitamos todo lo que está presente en un espacio, partículas, electrones, gases o lo que sea, pues obviamente queda un campo donde tú envías una partícula y no choca con nada, entonces la velocidad es mucho más alta que el viaje de los electrones a través de los cables. Asimismo, en el campo del espíritu, que es un vacío en el más pleno sentido de la palabra, el pensamiento viaja o se crea o se mueve, por decirlo así, no chocando con nada. Por eso se dice que el pensamiento es instantáneo, ni siquiera tiene velocidad, es como que piensas ya está ahí. Bueno, regresando al tema, el liderazgo, estamos diciendo, la primera prioridad para dirigir es a nivel individual. Y en esta creación individual que somos, un ser integrado o integral, pensamiento, emoción, mente
cuerpo, la prioridad para dirigir en mi yo integral es pensamiento. Todo comienza en el pensamiento. Estamos hablando de un tipo particular de pensamiento. Por ejemplo, en el campo de metafísica se habla de los decretos. Pensamiento creativo. Hay otra definición de pensamiento causativo que es postulado. Postulado es sinónimo de decreto o intención o pensamiento con fe. Entonces nos vamos a quedar con esta definición, un pensamiento causativo. ¿Qué es eso? Pues un pensamiento que causa efectos, crea realidades. El pensamiento crea creaciones, valga la redundancia. Entonces, ¿cuáles son las leyes de este pensamiento causativo? Vamos a empezar. A través de la historia ha habido personajes, seres avanzados, mentes grandiosas, seres iluminados, santos, semidioses, como quieras nombrarlos. Siempre ha habido seres que están más adelante, tienen una mente superior. Y voy a nombrar algunos de estos personajes solamente para aislar lo que nombro la ley primaria del pensamiento. La ley primaria del pensamiento con la cual creamos. Entonces es vital entender esta ley. Voy a empezar con Hermes Trimegisto. De ahí viene el término hermético, el hermetismo. Si pensamos en algo hermético, pues es algo que no permite que pasen los líquidos, o sea, es como que te mantiene cerrado, y los herméticos en la historia son este grupo que tenía su conocimiento cerrado para grupos pequeños o grupos muy exclusivos de aprendizaje en tiempos antiguos, donde se seleccionaba a los discípulos o a los aprendices. Entonces, Hermes pues fue un ser iluminado o un ser avanzado. Trimegisto era su apodo. Lo consideraban tan sabio que Trimegisto significa 3 veces grande. Entonces su nombre es Hermes y le pusieron Hermes Trimegisto, el 3 veces grande. Y Hermes descubrió esta ley, porque las leyes universales pues no las inventa nadie, ya están ahí, solo que las vamos descubriendo. Él la expresó de esta manera: los pensamientos son cosas. Y me gusta clarificar aquí que cuando hablamos de personajes antiguos, incluso la palabra sagrada de miles de años atrás, tenemos la posibilidad de que ha habido problemas en la traducción. Yo pienso y siento que Hermes Trimegisto quiso decir: los pensamientos se materializan en cosas, porque un pensamiento no es una cosa, refiriéndonos a algo material. El pensamiento es pensamiento, que es pues, como el hijo del vacío, otro vacío, ¿no? Un pensamiento es una idea intangible, no es una cosa, pero sí es creador de cosas. El pensamiento se materializa en cosas. Es la frase de Hermes. Luego viene este personaje, el Buda, que nos comparte su máxima del pensamiento: somos el resultado de todo lo que hemos pensado, o somos el resultado de nuestros pensamientos. Sinónimo, paralelos, de similar en la idea, ahorita la vamos a analizar. Después tenemos 500 años más hacia el tiempo presente, el gran Cristo Jesús de Nazaret, con su parábola de la fe. Si tu fe fuera tan pequeña como el granito de una mostaza, tú podrías decirle a esa montaña: muévete, y la montaña se movería. Entonces tenemos otra versión de esta ley del pensamiento. Y el cuarto personaje que quiero nombrar es un maestro de metafísica que le nombran Moria, el Moria con Y, y él expresa esta ley y dice así: todo aquello que tú decretes
se hará evidente en ti o en tu vida. Ahí tenemos 4 personajes de diferentes tiempos, incluso en diferentes temas de conocimiento. Uno es esotérico, otro místico, el Buda también iluminado, el gran Cristo, el fundador de la religión cristiana, y el Moria de metafísica, hablando todos de este principio que estoy nombrando, la ley primaria del pensamiento. La ley primaria del pensamiento. Vamos a explicar hasta ahorita estos 4 personajes. Los pensamientos se materializan en objetos, muy sencillo. Pienso algo y siempre y cuando mantengamos la idea en la mente de una manera persistente es cuando se va a materializar. No significa que pienso un momento y luego ya doy por sentado que voy a materializar o a tener algo. Los pensamientos persistentes terminan culminando en una realidad materializada. El Buda, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. ¿Qué podemos poner aquí? Ejemplos reales, y me gustaría que todos los escuchas piensen en ejemplos reales de personas que hayan visto, o nuestra propia vida, donde tengamos un ejemplo objetivo de soy el resultado de mis pensamientos. Todos somos el resultado de mis pensamientos, de tal manera que si alguien sale derrotado en la mañana y dice no, este día no voy a vender porque está nublado, pues entonces ese día no vendió nada. Y es como si nos hiciéramos un autohechizo personal. El pensamiento es poder, tiene poder. Si yo considero y creo que no voy a vender porque está nublado, o porque estoy triste, o porque pisé con el pie izquierdo, teniendo la creencia de que el pie izquierdo es de mala suerte, pues entonces se va a ejecutar. Y de esa manera estoy creando mi realidad. Soy el resultado de mis pensamientos. O alguien puede decir, todos los días, después de 8 horas de trabajo, llego muerto a la casa, como totalmente cansado, derrumbado. Y esa persona tiene esa idea y la alimenta y todos los días piensa lo mismo, y entonces obtiene exactamente esa realidad, a diferencia de un empresario con su mente positiva que piensa que la acción le da vida, y este empresario que también tiene cabeza y extremidades y es un humano de este planeta igual que el otro, resulta que puede ser productivo 12, 14, 16, 18 horas y todavía llega a su casa a jugar con sus hijos. ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra? El que llega derrumbado, cansado, muerto a su casa, pues lo que está pensando cada quien, somos el resultado de nuestros pensamientos, o de lo que hemos pensado. Y así tomamos al siguiente personaje que explicamos la parábola de la fe, el gran Jesús de Nazaret, el Cristo, con el poder de la fe en aplicación. ¿Qué logró Cristo con esa creencia? La aplicación de la fe de este grano de mostaza que tiene la capacidad o el poder de mover montañas. Si usamos un poquito de fe, tan pequeña como un granito de una mostaza, que para mi entendimiento es el más pequeño de los granos, y tenemos el resultado de generar o crear grandes efectos. Con poquito poder de la fe verdadera podemos mover montañas. ¿Qué podría representar la montaña? Bueno, en el siguiente segmento, después de este espacio, explicaremos este poder divino, grandioso, que es la fe. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos.
San Cristóbal de las Casas, cabecera municipal del municipio homónimo en el centro de Chiapas. Actualmente es una ciudad cosmopolita considerada como la capital intercultural del estado, siendo la principal localidad turística y se erige como el más mágico de todos los pueblos mágicos del país. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Pues bien, amigos y amigas, esto es una invitación por parte de RTV Medios, Radio y Televisión para que se unan a nuestro equipo de producción y contenidos. Si tienes algún talento dentro del canto, la comedia, la declamación, la actuación, en las noticias, deportes y cualquier actividad en la que pueda hacer gala de tu voz y de tu expresión, recuerda que en RTV Medios, Radio y Televisión tienes un espacio para exponer tu talento. Solamente tienes que comunicarte con nosotros al 33 12 06 07 16 y con mucho gusto consideraremos tu propuesta y te abriremos ese espacio que estás buscando. Continuamos. Bienvenidos nuevamente, continuamos con este tema fascinante de liderazgo en el nivel 1, líder de ti mismo, líder de tu pensamiento. Estamos en ese punto de explicación, de entendimiento, para adquirir más que información, una sabiduría práctica de qué es este pensamiento o esta ley del pensamiento. Y estoy explicando el poder de la fe. Sin hablar de religiosidad, quiero aclarar que respeto todas las religiones, ideas religiosas, grupos religiosos. Estamos hablando de un poder que sin embargo es perteneciente al espíritu. Estamos hablando del pensamiento del espíritu, del individuo, de la conciencia espiritual. Entonces, vamos a decir en pocas palabras, es uno de nuestros poderes internos, el poder de la fe. Y en esta parábola lo explica de una manera simple y magistral el gran Cristo, el poder de la fe. Voy a empezar por la definición. ¿Qué es fe? Porque escuchamos la fe y se interpreta como la fe ciega que se ha manipulado desde mi punto de vista. Este concepto expresado a las masas: tienes que creer ciegamente en lo que yo, representante de una religión X, tienes que creer ciegamente lo que yo te diga porque así lo dice Dios. Y entonces se malinterpretan los conceptos. Fe nada tiene que ver con creer ciegamente, tiene una definición muy precisa y esa definición además es bíblica, no es que la estoy inventando. Fe en la Biblia expresa convicción de lo que no se ve o certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. ¿Qué es convicción y qué es certeza? Son sinónimos. Cuando estamos convencidos de algo es que estoy plenamente seguro de que es, va a ser, va a pasar, no va a pasar o no es. ¿Y qué es certeza? También estoy certero, cierto, no hay duda, la incertidumbre es una verdad para mí, que algo es o no es, que va a ser o que no va a ser, va a pasar o no va a pasar. Entonces, analicemos el concepto certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, una persona está invadida de cáncer, lo que está viendo es el cáncer, todas las células que le muestran sus radiografías
Eso es lo que está viendo. Cáncer desparramado o en un órgano o por la metástasis en diferentes partes de su cuerpo. ¿Qué sería certeza de lo que no se ve? Convicción de lo que no se ve. Lo que no ve aún es su salud. Convicción de lo que no se ve. Todavía no veo mi salud, pero yo estoy convencido de que la voy a tener. Y si estoy convencido, verdaderamente convencido, entonces en ese punto yo tengo fe. Certeza de lo que se espera. Podemos decir certeza de lo que espero que pase. También la persona, obviamente, si le preguntamos al ser, ¿quieres tu salud? Pues pienso que cualquier persona diría, sí, sí la quiero. Y como decía Cristo, ¿tienes fe? ¿Tienes certeza? En este caso la definición, certeza de lo que se espera. Si tengo certeza de lo que yo espero y lo que espero es sanarme de ese cáncer, entonces estoy operando en el nivel de la fe, en mi pensamiento, en mi mente. Cuando tenemos esta convicción de lo que no se ve, todavía no veo mi salud, pero estoy convencido de que la voy a tener. Certeza de lo que se espera, certeza de lo que espero que pase mi salud y tengo certeza de que la voy a tener. Y de 100 casos, 100 se van a curar, siempre y cuando cumpla con ese concepto de la fe. Porque es común escuchar, es que sí tuve fe, pero no tuve el resultado. Pues quiero decirte que en todos esos incidentes aislados que se considera que la fe no funcionó, no tuviste fe, tuviste duda. Lo que gobernó en tu interior fue el miedo o la duda y el pensamiento interno recurrente es, no lo voy a lograr, pienso que no lo voy a tener, o tengo miedo del resultado, y entonces miedo es, la atención real es, se está pensando en lo que no se quiere, en este caso en la enfermedad. Y es por eso que los seres humanos pues no logramos en ocasiones el resultado de lo que pensamos que tuvimos fe en ciertos momentos, pero no era fe. Cuando la fe es tal como es, en todos los casos, de 100 casos, 100 se curan. Cuando logramos sintonizarnos en esa frecuencia elevada de pensamiento, la fe, convicción y certeza hacia lo que sea. Ahorita puse un ejemplo de una enfermedad, pero puede ser un objetivo creativo. Tengo convicción o certeza de que voy a tener un nuevo empleo. Tengo convicción o certeza de que voy a tener un automóvil. Tengo convicción y certeza de que voy a generar riqueza. Tengo convicción y certeza de que me va a ir bien. Tengo convicción y certeza de que lo que yo quiera va a suceder. Y entonces ese es el poder de la fe. Por eso Cristo lo expresó de esta manera. Si tu fe fuera tan pequeña como el grano de una mostaza, tú podrías decirle a esa montaña, muévete, es como que muévete con intención, con fe. La montaña se movería. Obviamente no es literal, es una parábola que representa otra cosa, pero estamos diciendo que tan pequeña como el grano de una mostaza significa con poquita que utilicemos de la fe verdadera, podemos mover una montaña. ¿Y qué representaría la montaña? ¿Qué podría significar la montaña en tu vida? Tu caso, pues la enfermedad o el enemigo que tengo enfrente, el gran obstáculo que me está impidiendo ser feliz, cualquier cosa que sea una gran barrera, un gran reto, una gran dificultad, esa es la montaña de cada quien. Entonces, sí podemos decir, incluso afirmar que es una verdad científica. ¿Y cómo podemos comprobar este tipo de verdades? Pues yo menciono que en el tubo de ensayo de la vida, tú aplicas de 100 veces, aplicas un principio, y si las 100 veces funciona de una manera, entonces tienes una ley científica, porque ya estaría comprobado. Y en la vida observamos que las personas que tienen el desarrollo de su conciencia, por ejemplo en la crisis de la enfermedad, repentinamente el espíritu se ve
revolucionado por toda esta crisis y todo lo que pasa está experimentando una transformación, y muchas veces el espíritu supera su miedo y se transforma en fe, y esos son los casos de personas que se curan repentinamente y milagrosamente de enfermedades que ya eran terminales y que habían mandado al paciente a morirse a su casa, pero su espíritu dijo: no me quiero morir, quiero vivir, y tengo fe y quiero, y ese querer, cuando anteriormente a ese estado estaba creando miedo a la enfermedad y miedo a la muerte y estaba acelerando su cáncer, de repente el espíritu se tranquiliza y dice: a ver, yo verdaderamente quiero vivir, y no le voy a dar gusto al matasanos. Sí me han mencionado las personas que lograron ese resultado: no le voy a dar gusto al matasanos, eso pensé, yo quiero vivir. Y lo pensaron con fe y se tranquilizaron. ¿Y qué crees? Sin medicamentos y sin radiación, ya les habían quitado todos los medicamentos y cuidados, pues ya se iba a morir. Incluso los doctores les dicen a los familiares: denle todo lo que quiera comer, ya se va a morir, que disfrute sus últimos días. ¿Y qué crees? Cuando el espíritu se determina y conquista el poder de la fe, esta energía supera las leyes científicas, ¿verdad? Las científicas. Pero en sí misma la fe es una ley científica que entra en el campo del espíritu, es una ley del pensamiento. En otras palabras, ¿qué es esta fe? En el estado espíritu-mente es el pensamiento totalmente positivo, que no está contaminado con ninguna partícula de negatividad, no está contaminado con emoción negativa, no tiene miedo, no tiene duda, no tiene incertidumbre, es una certeza. Positivo, certeza de que algo va a ser o no va a ser. Entonces tenemos a nuestro alcance esta comprensión, y siempre recomiendo a mis pacientes o a las personas escuchando en temas que nos demos la libertad de practicar y practicar y practicar este gran poder que es el poder de la fe. Hacemos una pausa y continuamos con este tema apasionante de desarrollo y liderazgo integral. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Cholula, Puebla, donde podrás disfrutar de una experiencia 2x1 integrado por las poblaciones hermanas de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. En la primera encuentras una colosal pirámide en cuya cima se encuentra el Templo de los Remedios, y en San Andrés tienes la oportunidad de admirar sus templos San Francisco Acatepec y Santa María Tonatzintla. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Hola amigos, como todos los días, saludándoles su servidor Gerardo Ibarra con la reflexión del día de hoy. Recordemos que las oportunidades son regalos de vida, por lo tanto tienen la característica de no perderse en la nada. Si tú no las aprovechas, no te preocupes, otro lo hará. Si vas a decidir, decide lo mejor. Continuamos. Bienvenidos nuevamente al programa. Vamos a continuar con esta explicación y el desgloso para causar una comprensión
iluminados que expresaron esta ley en diferentes tiempos, en diferentes corrientes de pensamiento. Sin embargo, es una misma ley en diferentes puntos de vista. Y terminamos de explicar la parábola de la fe, el gran poder de la fe, que todos lo tenemos latente en nuestro ser si no lo utilizamos, pero sin embargo lo podemos activar. ¿Cómo se activa? Primero comprendiendo el concepto y luego practicando. Y el siguiente personaje que quiero tocar es el Moria. Hablé de Moria, un maestro de metafísica, y que él expresó esta ley de la siguiente manera: todo aquello que tú decretes se hará evidente en ti o en tu vida. Y para entender más ampliamente esta frase de Moria, vamos a explicar qué es un decreto, porque es un término que se utiliza en metafísica muy importante de entender. Y voy a remontarme a la historia. En el tiempo de los grandes reyes, los monarcas, se hablaba del decreto del rey. ¿Qué era un decreto del rey? Pues lo que el rey decía era absoluto, irrevocable, se tenía que ejecutar y no había fuerza humana que pudiera detener el decreto. De tal manera que si el rey decía, pues me cayó gordo ese grupo de aldeanos porque me vieron feo, y el rey decía córtenle la cabeza a todos, pues era el decreto del rey, se tenía que ejecutar como una ley absoluta. Entonces ese concepto de decreto se fue corriendo a través del tiempo, y en metafísica lo utilizan de la siguiente manera. Ellos explican que el poder de la palabra, cuando uno decreta algo, normalmente es que ya lo expresas verbalmente. Para ampliar el concepto, hablan en metafísica del nombre de Dios. Cuando Moisés se subió a la montaña y le hablaba a Dios, se le presentaba en forma de una luz o un sonido potente. Nunca vio una imagen, simplemente una fuente de luz o un sonido potente que le decía pues sus mensajes. Entonces una vez a Moisés lo cuestionaron las tribus que estaba dirigiendo, porque lo consideraban loco de cómo es posible que hablaba con Dios, y le preguntaron, bueno, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué dices que te habla? Y entonces no supo contestarles, y en la siguiente vez que subió a la montaña le preguntó a Dios, oye Señor, ¿cuál es tu nombre? Porque me cuestionaron, no me creen que platico contigo, que me hablas, que me das instrucciones. No supe ni qué decir. ¿Qué les digo si me vuelven a preguntar cuál es tu nombre? Y entonces Dios solamente le dijo, yo soy quien soy el que soy, yo soy. Y resulta pues que ese es el nombre de Dios, yo soy, simplemente soy. Y hace mucho sentido porque no es una persona, es un ser. Entonces yo soy, simplemente soy. El espíritu universal de Dios es un ser, yo soy. Y entonces en metafísica dicen que cuando tú pones yo soy en los decretos, estás poniendo el poder de Dios en la palabra. Hace sentido, porque las palabras pues tienen la energía de lo que significan. Yo soy es el nombre de Dios, entonces todo lo que digas después de yo soy viajero, conquistador, y ese decretos tiene poder, y entonces pues eres tú, Don Juan. Con ese decreto conquistan las mujeres. O alguien puede decir, yo soy bien tomador y me tomo 3 botellas y no me emborracho. Todos conocemos personajes que sí tienen esa capacidad, que toman y toman y no se emborrachan, como otros que después de media botella están todos ahogados. Entonces son ejemplos de la vida real, coloquiales, que sin embargo se demuestra este poder de los decretos. Cuando una persona decreta con esta intención irrevocable, poder absoluto de la palabra, yo soy. Bien tonto, no vayas a decir eso. Cuando se utiliza el negativo, hay gente que hace decir, yo soy un pendejo, y se desesperan. Entonces imagínate el decreto
si lo mantuvieran o si lo mantienen, pues en eso se convierten. Podemos estudiar en la vida real, y a veces me gustaría que se pusieran grabadoras en todas las familias para que se aíslen los decretos recurrentes, lo que se dice a veces estúpidamente en el ámbito familiar, lo que le decretamos a los hijos, lo que le decretamos a la pareja, lo que nos decretamos a nosotros mismos en momentos de desesperación. ¿Qué tipos de pensamiento, de decretos o de ideas recurrentemente expresas para ti, para los demás, para la vida, para tus finanzas y para cualquier área? Y nos damos cuenta que es un hecho, es una ley. Cuando decretamos, todo aquello que tú decretes se hará evidente. Es muy interesante observar esto. Me gusta aquí expresar varios ejemplos. En mi familia hay dos hermanas que tienen juanetes, las inflamaciones de los huesos del pie, en el dedo gordo que decimos. Y pues nomás ellas tienen, y ya cuando nos platicaron la historia es que mi mamá les decía, no pisen el suelo con los pies calientes porque les van a salir juanetes. Entonces a ellas dos, de todos los demás, porque mi mamá se murió muy joven, entonces ellas convivieron con mi mamá, pues el decreto, el poder del decreto, no pises el suelo con los pies calientes porque te van a salir juanetes. Si ese te van a salir juanetes es un decreto, es el poder de la intención en la palabra, la idea de poder. Te van a salir, no le está preguntando si le van a salir, simplemente es una orden con el poder irrevocable de los reyes y de los monarcas en la palabra. Te van a salir juanetes y resulta que ellas tienen juanetes. ¿Qué poder tiene una creencia para que sea tan poderosa que pueda hacer que un hueso se inflame o se desvíe? Y así podemos ver muchos ejemplos. ¿Qué te parece que si analizamos que un porcentaje de la sociedad en el tiempo de lluvia se enferman y otro no? Investigando ese porcentaje de personas que se enferman, le tienen miedo al agua. No necesitan una broma, o sea, tienen una creencia de que es que si yo me mojo, me enfermo. Y cuando les preguntas te lo dicen, no, es que si yo me mojo, me enfermo. Y yo les he preguntado, ¿y cuando te bañas? ¿Te puedes bañar entonces porque te enfermas? No, tiene que ser el agua de lluvia. ¿Cuál fue el decreto en la infancia? Juanito, no te mojes, no te salgas a mojar, no juegues con agua porque te vas a enfermar. Es que si te mojas te enfermas. Y es tan poderosa la creencia, ese es el decreto. Tienen el decreto implantado en su mente, fue implantado a una temprana edad donde el niño no tenía juicio, no tenía criterio, y simplemente entra la verdad absoluta de la mamá, que es la creencia absoluta de la mamá. Te vas a enfermar si te mojas con agua de lluvia. Si te mojas o juegas con agua de lluvia. Y entonces ya queda establecida una verdad con el poder del decreto absoluto y se activa en automático. Cada que la persona se enferma, no tarda, yo creo que ni un minuto cuando ya está sintiendo la fiebre, la tos o la calentura, lo que sea que le hayan dicho o como lo hayan interpretado que se iba a enfermar. Si fuera la ley de que todos con el agua nos enfermáramos, pues todo el mundo, el 100%, se enfermaría. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué unos sí y otros no? Pues los que no se enferman, ¿qué quieres? Investiga, pregúntales qué piensan. Y ellos dicen, pues si me mojo se seca. Si me mojo es agua, pues se seca y ya. No tienen la idea de que se van a enfermar. Los que se enferman tienen la certeza y la verdad, la certeza absoluta de que se van a enfermar. No camines por esa barra porque te vas a caer. Y observa todas las veces cuando los adultos le decretan al niño que está jugando, el niño ni cuenta, ni tenían su universo mental de que se iba a caer, pero entra el decreto del adulto y se caen. Y entonces yo les digo a los papás, no se cayó, lo tumbaste. A veces me creen y a veces no, pero así es. Entonces estamos analizando esta ley primaria del pensamiento, que no es una opinión, es una ley de poder, y estamos definiendo lo que es pensamiento causativo.
que te reconozcas como una persona que tienes una fuente de poder muy grandiosa acá en el campo de tu espíritu, y esa fuente de poder necesitamos aprender a dirigirla. Estamos entendiendo más a fondo el tema de liderazgo en términos prácticos. Nivel 1 de liderazgo, dirígete a ti mismo, dentro de tu ser, en estos 4 elementos: pensamiento, mente, emoción, cuerpo. La prioridad es aprender a dirigir ese poder de pensamiento que tienes, porque pensamos sin conciencia. Entonces, vamos a cerrar aquí rápidamente. Nos quedamos interesados y fascinados con este punto, lo vamos a seguir desglosando. Se nos acabó el tiempo. Mi nombre es Ramón Arroyo, especialista en desarrollo humano y psicología moderna, y vamos a continuar con estos temas fascinantes dentro del tema de liderazgo integral. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.